Primero, ¿sí? Les vamos a comentar un poquito cómo va a ser la estructura del parcial, ¿sí? Que ya eso está definido. Después igualmente se los vamos a publicar en novedades, pero bueno, era más fácil comentarles primero por acá. Aguántenme que encuentre... Ah, no sé dónde puse el archivo. Acá está. Bueno, chan chan, estructura del parcial. Ahí les explicamos. Bien, lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a armar un cuestionario, ¿sí? Que va a tener 5 preguntas teóricas, que van a ser o verdadero o falso, o múltiple choice, o elegir, por ejemplo, no sé, para una imagen, una opción, por ejemplo, no sé, les mostramos un sistema y ustedes tienen la imagen de un sistema y tienen que elegir si es abierto, si es cerrado, si es aislado, etcétera. Sí, van a ser todas preguntas sencillas. La primera va a ser justamente esto de los tipos de sistemas. La segunda, ¿sí? De propiedades, estados y procesos. Y van a ser, ir por el lado de, bueno, ¿qué es un proceso? ¿Qué es un estado? ¿Qué es una propiedad? ¿Sí? Todo con elegir opciones o verdadero o falso. Una pregunta de primer principio, una de segundo principio y una de entropía. Eso va a ser la parte teórica. Y para la parte práctica va a haber 5 ejercicios, de los cuales algunos son muy cortitos, ¿sí? Y todo va a estar en un cuestionario y van a tener todas las horas de la materia para hacerlo. O sea, nosotros abrimos el cuestionario a las 6 de la tarde y ustedes tienen tiempo hasta las 11 de la noche que se lo cerramos para hacer esto, ¿sí? Los ejercicios prácticos van a tener uno de escalas y unidades, ¿sí? Que este es regalado, así que nada, presten atención nada más para no meter la pata, ¿sí? Pero es muy sencillo. Otro que puede ser o de transferencia de calor o de expansión térmica, ¿sí? De cualquiera de los dos temas. Un tercero de calorimetría, que vamos a repasar algo ahora, ¿sí? Uno de un ciclo de Carnot y uno de máquinas térmicas ideales y reales. Estos últimos dos, ¿sí? Muy parecidos a lo que tienen subido ya grabado, o sea que mírenlos, ¿sí? Denles bola a esos, porque sabiendo eso van a poder resolver estos dos puntos que son, digamos, los más largos o más complicados para decir. Ninguno es demasiado extenso, o sea, nada que ver con los parciales anteriores. Pero bueno, esa sería más o menos la estructura. No sé si tienen preguntas o algo. Ahora vamos a ver algunos ejercicios igual. Profe, yo tengo una consulta. Sí. El miércoles, bueno, justo el mismo día hay un examen de análisis matemático y calculo yo de terminar a las 6, que si se podría empezar un cacho después porque si no, no sé cómo Sí, voy a sí. terminar. ¿Sí? 6:15 empezaríamos y bueno, obviamente el que quiera después, sí, a lo sumo lo alargamos un cachito al final, si es que no llegan. Igual yo creo que van a llegar bien, ¿sí? Pero lo arrancamos 6:15 como la otra vez, para que tengan un changüí. Y además nada, o sea, la idea es que tendría que llevarles menos, ¿sí? De las 4 horas y les damos casi 5 en realidad. Cualquier cosa igual como siempre, nos avisan si no están llegando por el Zoom. Pero este es el miércoles 17, ¿no? Claro, este es el 17. Fíjense en el cronograma, la semana que Sí, viene es recuperatorio nomás, o sea, del segundo. O sea, que todos el buenísimo. montón de los que ya probaron el segundo, la semana que viene no nos vemos. Y el 17 es el tercero. Esto mismo igual sí se los mando después por foro, así lo ven los chicos de la otra comisión también y los que no estén ahora. Bueno, terminado esto, no sé si tienen alguna pregunta más sobre esto. Bueno, Profe, una sí. pregunta. Recuerdo que a principio de año se había hecho mención de un trabajo práctico. ¿Puede ser? Sí, está planificado un trabajo final, pero también ya les vamos a mandar por escrito si decidimos volarlo,
porque este año fue básicamente una locura. Y nada, aunque quisiéramos hacerlo, la realidad es que sería un quilombo que corrijamos todos los trabajos a tiempo para que ustedes tengan las notas a tiempo. Y lo que nosotros queríamos en realidad es que el que ya aprobó todo, en diciembre se olvide la materia, que no tenga que estar hasta febrero, ¿sí? Si ya rindieron los 3 parciales y les fue bien. Así que directamente ya hablamos con Diego de que no vamos a hacer trabajo final. O sea, el que ya tiene los 2 parciales aprobados y aprueba el tercero el 17, listo. O sea, nos vimos. Sí, después lo quitamos del cronograma, así queda claro para los que no están ahora. De todas Sí, maneras, como antes de última, todavía, claro, como todavía le no lo damos habíamos aviso, por avisado por el favor. foro ni nada, yo todavía no modifiqué el cronograma, ¿sí? Pero ahora cuando les mande esto, les mando un mensaje con esto y otro explicando lo de que no hay más TP y lo sacamos del cronograma directamente. Así que zafaron. Bueno, ¿estamos con esto entonces? Sí, profe, se entendió bien. Bueno, perfecto. Después se los mando todo por escrito, así ya les queda. Bien, entonces, la idea ahora sí es que hagamos algunos ejercicios que no tengan grabados, ¿sí? Así después les subimos este video y ya les queda, y tienen más o menos como un muestrario de ejercicios resueltos, ¿sí? Entonces, como tienen grabado Carnot y tienen grabado comparación de máquinas térmicas, según recuerdo, lo que vamos a hacer es algún ejercicio de calorimetría, ¿sí? Que implique cambio de fase, porque la otra vez con Chris hicieron algunos muy sencillos, ¿sí? Y nada, la idea es hacer alguno por ahí de los más complicados para que tengan en claro cómo se encara en el parcial y que no pierdan tiempo. Así que arrancaríamos con eso y después, si nos queda un rato y tienen ganas, podemos hacer algún otro ejercicio. Pero bueno, vamos a arrancar entonces con calorimetría, con un ejemplo básico, ¿sí? Para que entendamos cómo se calcula el calor intercambiado con cambios de fase, ¿sí? Perfecto. Bien. Imagínense que me funciona el lápiz. Sí, sí, ahí está. Bien. La idea de este ejercicio es más o menos así. Yo tengo un vaso, imagínense que me sale bonito, ¿sí? Y no como esta cosa espantosa. Y adentro del vaso meto un cubito que saqué del freezer, ¿sí? Un cubito de hielo. Qué feo cubito. Bueno, cubito de hielo, ¿no? ¿Qué nos podemos imaginar que el freezer sale a qué temperatura, Cris? Tírame una temperatura. Menos Porque esto es 4 todo grados. on demand. Bueno, menos 4 grados centígrados. Y yo ese cubito de hielo lo dejo mucho tiempo en un día como los de la semana pasada, que hace un calor terrible, o más calor incluso, y cuando lo vengo a mirar, después de que pasó un rato, me encuentro primero con que ese agua está líquida. Vamos a poner agua líquida. Bueno, ahí, líquida. Y cuando le meto un termómetro, me doy cuenta que está, por ejemplo, a, no sé, 35 grados centígrados. Entonces, la cuestión es, yo quiero calcular entre este estado inicial, en el que tiene el cubito de hielo, y este estado final, en el que tengo el agua líquida que parece un caldo, más o menos, cuánto calor tuvo que ceder este recipiente. Vamos a hacer con rojo, ¿sí? Cuánto calor
Upa. ¿Qué hice mal ahí? ¿Alguien me dice qué hice mal ahí? Y dije mal la palabra. Si esto está frío y el ambiente es un caldo. Calor. Claro, ¿cuánto calor le cedió el ambiente al recipiente? ¿Sí? ¿Qué cantidad de energía yo tuve que entregar para que este cubito pase de este estado a este otro? ¿Sí? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría empezar a encararlo? Con la temperatura ambiente. Primero, ¿qué le va a Podría- pasar al hielo? Un cambio de fase. ¿Va a ¿Y de ser qué lo primero que le va a pasar? No, va a llegar de -4 a 0 grados, va a bajar la temperatura primero. va a subir? Va a hacerse menos negativa. Ahí estamos todos de acuerdo. Bueno, acá intentaremos que esto quede derecho. Y una pregunta, Vamos a ¿y hacer una especie de diagrama. entre -4 grados y 0 grados, para estas condiciones normales que estamos viendo, ¿hay cambio de fase? Entre menos, No, entre 4 y 0 no. entre poquito menos más. 4 y 0 no. Bien. A ver, entonces empezamos, sí, acá tenemos temperatura en grados centígrados en este eje y empezamos desde -4, ¿no? Entonces, si yo entrego calor, ven que en este eje tengo calor entregado. Bueno, la temperatura va a empezar a aumentar, tiqui, 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 ¿hasta qué punto? Que dijeron recién. A 0. Bien, hasta que llegue a 0 grados centígrados, ¿sí? No le escribo la unidad acá al lado porque ya está puesta en el eje. Bien, entonces, yo tuve que entregar una cierta cantidad de calor, ¿sí? Bueno, para llevar ese cubito de hielo desde -4 grados centígrados a 0, y en todo este recorrido, ¿sí? El cubito siempre siguió sólido. Vamos a ponerle por acá. Sólido, ¿sí? Y ahora, cuando llegue a 0, si yo le sigo entregando calor, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a cambiar de fase. Bien. Va a empezar el cambio de fase, ¿sí? ¿Y qué Ese pasa hielo, mientras cambia de fase? ya spoileé. Sí. Vamos para atrás. La temperatura es constante. Bien. Ustedes imagínense que en el cambio Sucede de todo el fase, cambio de fase, la temperatura va a ser constante hasta el último gramito, ¿sí?, de hielo. ¿sí? Imagínense que acá toda la energía que entrego se está invirtiendo únicamente en hacer que esa masa de agua cambie de fase, ¿sí? La temperatura permanece todo el tiempo en 0 grados centígrados. Bien. Acá tenemos, entonces, acá teníamos un estado sólido, acá tenemos cambio de fase. Obviamente, ¿sí? Bueno, voy a tener que invertir una cierta cantidad de energía para generar ese cambio de fase. Y una vez que todo ese agua está líquida, en este punto, si yo sigo entregando energía al sistema, ¿qué es lo que va a pasar? Ya tenés líquido y empieza a aumentar. Bien, la temperatura va a empezar a aumentar hasta, bueno, el momento o en que yo termine mi experimento, ¿sí? O que alcance el equilibrio térmico con el ambiente. Acá podríamos suponer sí que si el ambiente está a 35 grados centígrados, esta transferencia de calor va a terminar cuando, bueno, cuando el agua esté a la misma temperatura que el ambiente. Ya no tengo ninguna fuerza impulsora para que se produzca esa transferencia de energía. Entonces, imaginemos, esto no quedó muy a escala, pero bueno, que acá llegue a 35 grados centígrados, ¿sí? Obviamente, todo este proceso ocurre con el agua en estado líquido. Y nuevamente,
para este tramo. Se vuelve a bueno, mantener constante. bien, esperemos. Ahí justo lo terminé acá en 35, ¿sí? Si yo hubiera seguido a presión atmosférica, estamos hablando todo el tiempo porque es un vaso abierto, ¿no? Si yo hubiera seguido hasta los 100 grados centígrados, ahí sí, si sigo entregando calor, pasa a mantenerse la temperatura constante y se empieza a evaporar el agua. En este caso, no pasa. ¿Por qué? Porque, bueno, el ambiente no estaba a 150 grados, ¿sí? Estoy limitada por la temperatura ambiente, que es de 35 grados, supongamos, y bueno, una vez que se llega al equilibrio térmico, no hay más transferencia de calor, si no tengo forma de seguir calentando el agua, a menos que la ponga arriba de la hornalla, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, en caso de que, supónganse que estuviera el vasito arriba de la hornalla, y yo calentara hasta los 100 grados, que estarían como por acá, ¿sí? Ahí sí, bueno, pasados los 100 grados y sigo entregando calor, otra vez sucede lo mismo, cambio de fase a temperatura constante. ¿Bien? Pero bueno, justo en este ejemplo no es. Bueno, como decía, en cada tramo, ¿sí? Podríamos como dividir esa cantidad de energía entregada para analizar bien qué es lo que pasa, ¿sí? En cada tramo o fase, ¿sí? Del proceso. ¿Por qué? Bueno, fíjense que en la primera parte la temperatura aumenta, en la segunda se mantiene constante, en la tercera vuelve a aumentar. Claramente sí nos damos cuenta de que están ocurriendo procesos diferentes y probablemente respondan a ecuaciones diferentes, ¿sí? A mí, ¿Qué? una pregunta para los chicos. Sí, Pi. Porque lo estuvimos charlando. ¿Cómo se llamaban esos tipos de calores? Como dice Cami, se ve que pasan cosas distintas y de hecho tienen nombres distintos, esos calores, sin meternos en fórmulas ni nada todavía. Claro, este se llama calor fulanito y el otro se llama calor menganito. Pero bueno, ¿cómo eran esos nombres? Sería calor sensible cuando no hay cambio de fase y cuando hay cambio de Bien, fase, calor latente. Espectacular. perfecto. Entonces tenemos calor sensible en el primer y en el tercer tramo, ¿sí? Porque hay un cambio de temperatura y no hay cambio de fase. Y en el cambio de fase, calor latente. En este caso, calor latente de fusión, porque lo que ocurre es una fusión. Si estuviéramos en el otro caso que no estamos tratando, si en el que hay una vaporización, sería calor latente de vaporización. Bien, y suponiendo que yo conozco esta masa de agua, supónganse que tengo una masa de 0,5 kilogramos de agua, ¿sí? ¿Cómo podría yo calcular cada uno de estos calores, digamos, involucrados en el proceso? Pueden revisar las filminas, ¿eh? ¿Se puede aplicar para el calor sensible la fórmula Q igual masa por calor específico por delta T? Bien, fantástico. Y Espérame para el que corro calor esta latente, barrita. puede ser, profe, para el calor latente masa por el calor latente de fusión del agua, para el otro Bien, cambio. vamos a anotar entonces. Sabemos que para calor sensible, podemos calcular esa cantidad de calor intercambiado como la masa, ¿sí?, de la sustancia, que en este caso es agua, por el CP, que nos indica justamente qué tan fácil o qué tan difícil es que varíe la temperatura cuando yo entrego o quito energía, ¿sí?, y que lo vamos a ver en las unidades del CP ahora, por el delta T, que es básicamente la diferencia de temperaturas entre que el proceso inicia y termina. ¿Sí? Delta T. Y en el caso de calor latente, como bien decían, esa cantidad de calor intercambiada se puede calcular como la masa de esa sustancia por
el calor latente de fusión, que justamente, bueno, de fusión en este caso, ¿no? También podría ser de vaporización, que nos indica, bueno, qué tan fácil o qué tan difícil es producir ese cambio de fase, ¿sí? Si es muy difícil, voy a tener que entregar mucha energía para producir el cambio de fase de una cierta cantidad de masa, o si en cambio es muy fácil, ¿sí? Por ejemplo, licuar una sustancia, bueno, voy a necesitar poquita cantidad de energía para generar el cambio de fase de una unidad de masa. Entonces, acá vemos que el dato de la masa, fantástico, lo tenemos. Las temperaturas, en este caso, las tenemos. Hay que acordarse, ¿sí? Que como cortamos el proceso en 0 grados, que es cuando ocurre el cambio de fase, vamos a tener calor sensible que se transfiere entre los -4 y los 0 grados, y ese va a ser el delta T para este proceso, y después entre los 0 y los 35, y ese va a ser nuestro otro delta T, ¿sí? Porque a veces a las apuradas hacen directamente MSP delta T entre todas las temperaturas y después calculan con el L de fusión y bueno, queda una cosa ahí medio frankensteinesca, ¿sí? Pero acuérdense siempre de hacer el dibujito y ir todo por el hijo por partes, ¿sí? Para no equivocarse. Cami, ¿le podríamos poner Q1, Q2 y Q3? Sí, ahí había puesto las formulitas nomás y ahora vamos a aplicar, ¿sí? Vamos a poner proceso 1, proceso 2 y proceso 3, y ahora vamos a calcular los 3 calores. Pero para salir a calcularlos como que me está faltando algo. ¿Qué no conocemos que tenemos en estas ecuaciones y que podríamos buscar? El calor, la capacidad calorífica, no, la capacidad, ay, no me acuerdo el nombre, profe, calorífica del agua creo que era. Bien. Puede El calor ser, específico entonces, y tal el vez, calor a latente de ver, fusión. sí, claro. Vamos a hacer después una aclaración. Bien, entonces, básicamente necesito el CP y el L de fusión, ¿no? Acá es el momento en el que hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá no vamos a tener un único CP, por más de que estemos trabajando con agua, ¿sí? Sino que vamos a tener dos. ¿Por qué? Hay un CP que es para el agua sólida y otro CP que es para el agua en estado líquido. ¿Por qué? Bueno, imagínense sí que la estructura es completamente diferente, no es lo mismo tener a todas las moléculas de agua bien agarraditas entre sí en un cubito de hielo, que tenerlas ahí todas en estado líquido. Las interacciones que ocurren no son de la misma magnitud, entonces no es igual de fácil, ¿sí? Cambiarle la temperatura entregando calor a un bloque de hielo o cambiarle la temperatura entregando calor a un bloque de agua. Por eso cada uno tiene su CP y en las tablas están agua líquida y agua sólida. Así que ahora vamos a buscar ambos, ¿sí? Y lo otro que vamos a necesitar es el L, ¿sí? Calor latente de fusión también del agua. Estos los pueden buscar en las tablas del libro, los pueden buscar directamente en internet y les salen las tablas, ¿sí? Tengan cuidado nomás con esto, con si necesitan para sustancias sólidas, para sustancias líquidas, ¿sí? O en el caso de que les toque un gas, para una sustancia gaseosa. Acá les voy a anotar. En este caso, para el agua sólida, bueno, ya era el momento del día en que tenía que enloquecer mi lápiz, ¿no? No podía hacer una clase sin que el lápiz enloquezca. Bueno, el CP para el agua sólida vale 2100 joules sobre kilogramo grado centígrado. Acuérdense que como estamos trabajando con delta T, también les puede aparecer, por ejemplo, joules sobre kilogramo Kelvin. Como estamos trabajando con deltas, es lo mismo, centígrado y Kelvin. Y en el caso del agua líquida es 4186
Joule sobre kilogramo grado centígrado o Kelvin, ¿sí? También podrían encontrar en otras unidades, ¿sí? Como por ejemplo con calorías como unidad de energía, En o kilojoules también. o en kilojoules, coma. ¿sí? O sea, si fuera en kilojoules sería 2,1 kilojoules y 4,18 kilojoules, ¿sí? Eso les conviene buscarlo dependiendo de las unidades que les pide el problema, porque seguramente en las opciones, sí, por ejemplo, la respuesta esté en joules o en calorías o en kilojoules. Lo más probable es que esté en joules porque las calorías acá mucho que no nos gustan. Así que joules o kilojoules es lo más probable. Bien, y el calor latente de fusión, ¿sí? Son 334.000 joules por kilogramo. Fíjense que en el calor latente de fusión no aparece dividiendo la unidad de temperatura y justamente porque en la ecuación no está, no tengo cambio de temperatura durante el proceso de cambio de fase, ¿sí? Así que tendríamos el primer CP del agua sólida que lo vamos a usar para el proceso 1, que es este de acá. El calor latente de fusión, que lo vamos a usar para el proceso 2, que es el de cambio de fase. Y el CP para el agua líquida, que lo vamos a usar para el proceso 3. Así que ahora, ¿hay algo en el chat? Sí, la diferencia, preguntan, entre CP y CB. Bien, la diferencia entre CP y CB, acá, como estamos trabajando con sólidos y con líquidos, básicamente esa diferencia no existe. ¿Por qué? Porque el sólido y el líquido son incompresibles. Por más que yo lo apriete un montón, prácticamente no varía el volumen. CP y CB se diferencian únicamente para gases, ¿sí? Y acá justamente no tenemos gases en este proceso, ¿sí? El CP es en gases, ¿sí? Para un proceso a presión constante, que podrían ser los procesos, por ejemplo, que ocurren a presión atmosférica, y el CB es para procesos a volumen constante, que son en general los que ocurren en recipientes que están cerrados herméticamente, ¿sí? Eso como para que se orienten. Pero el CP y el CB, eso, solamente tienen sentido cuando hablamos de gases que los puedo comprimir, ¿sí? Que yo al aplicar una presión logro variarles el volumen. En sólidos y en líquidos no tiene sentido. Teóricamente puede llegar a existir una pequeña diferencia porque un poquito lo puedo comprimir, pero bueno, para lo que nos importa a nosotros no existe diferencia, ¿sí? Se le pone CP simplemente por convención, ¿sí? Pero es C, podríamos decirle. Sí, y en la teoría nosotros creo que le ponemos CE, C sub E de calor específico. Sí, eso depende de qué libro agarren. Los de termodinámica en realidad en general le ponen CP y los de física CE. Pero bueno, nada, detalles, ¿sí? Siempre que lo vean lo van a reconocer por las unidades, ¿sí? Siempre unidades de energía sobre unidades de masa y temperatura. Y si no se acuerdan qué unidades lleva, se fijan, ¿sí? Acá en la ecuación, para que este calor dé en unidades de energía. Bueno, entonces, vamos a calcular el calor 1, ¿sí? Obviamente, para el proceso 1. Bueno. El calor 2, para el proceso de cambio de fase. Y el calor 3. ¿Sí? La masa, en este caso, es siempre la misma, ¿sí? Siempre tengo la misma cantidad de agua dentro del vasito. Así que en los tres casos voy a estar trabajando con 0,5 kilogramos de agua. En el primer proceso, ¿sí? En el que estoy trabajando con el cubito de hielo todavía sólido, vamos a usar el CP del agua sólida, ¿sí? Y el delta T que voy a usar, ¿cuál es? Siempre final menos inicial. O si ya saben si el calor se cede o se recibe, pueden usarlo en valor absoluto, ¿no? El delta T. Pero bueno, ¿cuál es la temperatura final del proceso 1? Sería delta T 0 menos 4, o sea 4 grados. 4 positivo. Bien,
Vamos a prolijar un poquito acá esto. Bien. El delta T, ¿sí? Si ustedes lo quieren hacer estricto, siempre el delta es final menos inicial. Así que ustedes no se vuelvan locos por los signos, ¿sí? Hacen el final, en este caso es 0, menos el inicial con su signo, ¿sí? Después, en el caso del cambio de fase, ¿sí? No tenemos un delta T, todo el proceso ocurre a 0 grados centígrados, entonces solo vamos a usar el calor latente de fusión del agua, ¿sí? Que si estamos trabajando a presión atmosférica ya se sabe que es a 0 grados centígrados. No les vamos a dar un problema en el que estén trabajando a otra presión porque les va a costar si no encontrar estos valores en las tablas. Y en el caso de la tercera parte del proceso, vamos a usar el CP del agua líquida y cuál va a ser el delta T si es final menos inicial. ¿35 menos 0? Bien, 35 grados centígrados menos 0 grados centígrados, ¿sí? Y ahí ya estamos para calcular, ¿sí? Cuánta energía en forma de calor tuve que transferir en cada una de estas partecitas del proceso total. Hagamos las cuentas, ¿sí? Y vemos cuánto da y en qué unidades. Así después calculamos el global. La segunda cuenta en kilojoules da 167. Vamos a poner entonces, vamos a dar todo en kilojoules, ¿sí? Ya que nos dieron el primero en kilojoules. 167 kilojoules, o sea 167.000 joules, ¿sí? Pero pongamos en kilojoules, así nos quedan más bonitos todos los números. Profe, ¿puede ser que el primero te dé 4.200.000 kilojoules? El primero serían 0,5 kilogramos de agua por 2100 joules sobre kilogramo grado centígrado, que pasado a kilojoules, ¿sí? Vamos a ponerlo acá en kilojoules si quieren, sería 2,1 y este 4,186 por el delta T que da 4. Creo que ahí multiplicaste en vez de dividir por 1000, por eso te daba tantos millones. Claro, claro. 0,5 por 2,1 por 4, les tendría que estar dando 4,2 kilojoules. Sí, profe, a mí me... Está bien. 4,2 kilojoules. Y vamos con el último entonces. Acá lo mismo, ¿no? Si ustedes quieren pasar a kilojoules, son 3 ceros menos, o sea que ahí iría una coma. El último profe me dio 73,25 kilojoules. Perfecto, 73,25 kilojoules. ¿Qué me pueden decir de estos números? ¿Les llama la atención algo? Fíjense la relación de magnitud entre estos y el de fusión. Que el calor para el cambio de fase, la energía que se requiere va a ser mucho mayor.
bien, yo requiero un montón de energía para producir un cambio de fase, ¿sí? Y esto es importante, porque incluso después por ahí a veces, en parciales de cuarto o incluso en proyecto final, ha pasado que no se dan cuenta que dentro de un equipo tienen un cambio de fase, ¿sí? Y no hacen esta cuenta, o sea, hacen directamente MSP delta T desde la temperatura inicial a la final. Acá, como es agua, es intuitivo y ustedes se pueden dar cuenta que al pasar por cero hay un cambio de fase. Pero imagínense que si tienen un equipo con una sustancia que no tiene mucha idea así de a qué temperatura está, en qué estado, a la presión que trabajan, hay que tener cuidado porque pueden pasar estas cosas y pueden estar subestimando un montón la cantidad de energía que se necesita, ¿sí? Así que siempre que tengan intercambio de calor, chequeen, a ver, bueno, a la presión y temperatura que estoy trabajando, a ver en qué estado estoy a la entrada, en qué estado estoy a la salida, hubo un cambio de fase, para ver si tenemos que hacer este tipo de cuentas, ¿sí? Porque después, nada, se pueden cometer errores muy grandes y mandar a hacer equipos o que quede mal directamente el proyecto final y se den cuenta cuando ya es muy tarde. O sea, cuando se esto... preparan el Fernet, ¿o no, Cami? ¿Cuándo qué? Cuando se preparan el Fernet. Si ponen Claro, los sí. hielos, si ponen los hielos a -10, con muy poquita energía, los hielos van a llegar a 0. Pero después van a estar un rato largo hasta que se derriten por completo. Pero bueno, ¿por qué les hago tanto hincapié en esto? Porque, por ejemplo, en un intercambiador de calor o en un reactor, ¿sí?, que necesita ser refrigerado, subestimar el calor intercambiado significa subestimar área de equipo, por lo tanto subestimar tamaño de equipo, por lo tanto mandar a hacer un equipo que después no te va a servir porque es 4 veces más chico de lo que necesitabas en realidad. Así que siempre recuerden física 2, ¿sí?, su trauma, y chequeen a ver si tienen cambio de fase en el medio. Bueno, entonces, si yo quisiera conocer el calor intercambiado en todo el proceso, desde que empieza hasta que termina, ¿qué tendría que hacer? Q total va a ser Q1 más Q2 más Q3, que alguien me va a decir cuánto da. Serían 244,45 kilojoules. Bien, 244,45 kilojoules, ¿sí? Este sería, bueno, no, ya si intento recuadrarlo, vamos a terminar mal esta noche. Ya empezó la torcedez. Ahí estamos. Bueno, acá tendríamos, ¿sí?, el resultado final para este problema. Repasando entonces. Es muy fácil, pero hay pequeñas cositas a las que tienen que prestar atención. Punto 1, si hay cambio de fase. Punto 2, si tengo durante una parte del problema una fase y durante otra parte del problema otra, voy a tener que usar 2 CPs diferentes, ¿sí?, que los voy a tener que buscar. Y punto 3, me olvidé que les iba a decir. ¿Se te ocurre cuál era el punto 3, Chris? Porque No puedo leer tu mente. Bueno, ponele que sea chequeen las unidades, que nunca viene mal. Sí, los órdenes de magnitud, esto que estábamos viendo recién también. Bueno, ¿les quedó alguna duda con respecto a esto? Porque así les pueden aparecer varios ejercicios. O sea, tienen varias opciones de ejercicios, digamos, que les pueden tocar de este tipo. A cada uno en el parcial le va a tocar uno de estos. Y una cosa, digamos, acá tenían la masa, las temperaturas, calculamos calor, pero de este modelo puede que las incógnitas sean otras. Les den el Claro. calor, ¿sí? Y ustedes tengan que salir a buscar
una temperatura, ¿sí? Ahí es donde no se tienen que, digamos, olvidar esto del cambio de fase. Así que el modelo es este. Ahora, después puede ser cualquiera la variable y cualquiera la incógnita. Claro, pueden tener que, no sé, que calcular la masa, por ejemplo, o, como dice Cris, despejar alguna de las temperaturas, como la temperatura final. En este caso la sabíamos, pero por ahí el problema puede ser, bueno, tengo esta masa, ¿no?, de agua, le entrego esta cantidad de calor, que calculamos acá, ¿y cuál es la temperatura final? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer, por ejemplo? Bueno, a ver, empiezo a probar. ¿Cuánto calor necesito para llegar a 0 grados? 4,2. Bueno, es menos que este total. Entonces, voy a seguir hacia el cambio de fase. Bueno, calculo cuánto calor se involucra en el cambio de fase. 167 kilojoules. Sumo los dos, me da menos que el total. Bueno, listo, ya llegué al estado líquido. Entonces, ahora va a volver a aumentar la temperatura. Y acá, ya por orden de magnitud, se pueden imaginar que lo que me sobra, ¿sí?, de calor para entregar es muy poquito, y bueno, podríamos suponer, ¿sí?, que no voy a llegar al punto de que se vaporice el agua, ¿sí? Porque me queda, ¿qué? Decime. No, digamos, con eso que dijiste vos, o sea, si a vos te dan el calor total de 244, le restás 167 y le restás 4,2, ya tenés los 73,25 y lo único que te queda es despejar la temperatura. Claro, a ver, entonces, si hacemos el total menos estos dos que ya sabemos que sucedieron, ¿sí?, me va a quedar este valor de acá. Entonces, de esta ecuación, con la masa que ya conozco y con el CP, sabiendo que siempre voy a partir desde los 0 grados centígrados, porque es cuando terminé de licuar el agua, pueden calcular esta temperatura acá. Esto es lo que les decía Cris, ¿sí? O puede ser que sea un ejercicio más cortito, que solamente tengan, por ejemplo, no sé, un calentamiento, que puede ser este o este, y tengo que calcular la masa, ¿sí? O sea, no necesariamente va a tener 3 partes, por ahí tiene 2, por ejemplo, nomás. Pero bueno, todo eso sí va a estar aclaradísimo en el enunciado. En cualquier cosa preguntan. Profe, una pregunta. ¿Esta mecánica que estamos aplicando es válida para hacer el proceso inverso, para calcular cuánto calor hay que quitarle a un objeto para bajarle su temperatura? Sí, totalmente. ¿Sabes cuál es la única diferencia? Los delta T's, como en vez de estar yendo de temperaturas bajas a temperaturas altas, estás haciendo el proceso inverso, los delta T's te van a quedar acá invertidos y estos resultados te van a dar todos con un signo negativo. ¿Qué significa el signo? Positivo, que yo le estaba entregando calor a mi masa en estudio. En el caso de que yo esté enfriando y de queden negativos, lo que significaría es que el calor va en el otro sentido simplemente. Pero es completamente válido para el proceso inverso. ¿Sí? Dale, Siempre profe. acuérdense nomás de poner en el delta T final menos inicial y solito les va a tirar el signo que corresponde. Ah, bueno, ese era lo tercero. ¿Ven? Ese era el tercer punto. Delta T final menos inicial. Si querés anota para el abrir ahí donde machete. pusiste la fórmula, a mí, de calor sensible. Miren, lo voy a poner acá, así ya les queda para el resumen. Temperatura final menos temperatura inicial. No es caliente, frío, ¿sí? ¿Sí? Final Final es, menos inicial. no importa si es más baja o más alta. Si Sí, estábamos haciendo importa. el proceso de recién, la final es la baja porque lo queríamos enfriar. Si estamos calentando, al revés. Bueno, ahí les quedó entonces el machete ya. Bien, ¿alguna duda más con respecto a esto? No. Bueno, voy a cerrar un cachín. No, está bien. Quería preguntar, ok. en caso que en el examen siempre nos van a especificar qué unidad lo tengamos que elegir, o podemos, sea, en caso que no lo diga, lo podemos decidir nosotros. En el resultado que ustedes van a tener para elegir, ese resultado va a estar en una unidad. Por ejemplo, kilojoules.
Entonces lo que ok. les conviene es ir a buscar el CP en kilojoules. Es lo más probable que esté en kilojoules o en joules, ¿sí? Está bien, profe. Como el examen anterior que decían los Claro. unidades. Está bien, joya. Exactamente. Sí, es todo con opciones para elegir. Ustedes no van a tener que ingresar escribiendo ningún valor. Bien. Entonces ahora, esperen que encuentre lo otro que quería que veamos. Bueno, a Cristian se le está cayendo todo el escritorio, creo. Es un quilombo bárbaro. Bien, ahí estamos. A ver. Y ahora a ver. Profe, respecto a transferencia de calor o expansión térmica, ¿cómo sería un ejercicio modelo? Exactamente a eso estoy yendo. Sí, vamos a hacer uno de transferencia de calor, ¿sí? Con paredes en serie, que es lo que les puede tocar, ¿sí? Y ahora después, si quieren, charlamos un poquito de expansión térmica. Igual tienen un video subido de que Nahuel dio una clase de expansión térmica. Lo tienen ahí al final de la parte de termo. Vamos entonces con algún ejercicio, ¿sí?, de transferencia de calor. Ups. Bueno, ahí está. Bien, básicamente los ejercicios de transferencia de calor que les van a tocar, ¿sí?, van a ser todos con este tipo de esquema. Pueden tener 2 materiales o 3, pero siempre las ecuaciones que son válidas son las mismas, ¿sí? Y les van a tocar ejercicios en serie, ¿sí? No les vamos a hacer resolver ejercicios con paredes en paralelo. No sé, Cris, si tenés ganas de charlarlo vos, esto, que te gustan las paredes en serie. En realidad esto, ahora cuando veamos un poco el cálculo, para sacarlo un poquito de lo que es la teoría, piensen en las paredes de sus casas, en donde en invierno, por ejemplo, puede ser el caso para verano también, en invierno uno quiere calentar la vivienda y si está más caliente adentro que afuera, ¿cuál sería el lado interno de la casa y cuál sería el lado externo de la casa en invierno, mirando las flechas violetas y sabiendo que el calor fluye? Puntos suspensivos. ¿Qué pueden decirnos? ¿Cuál sería la parte de adentro de la casa y la parte de afuera? Si en mi casa tengo prendida una estufa y afuera hay menos 5 grados centígrados. ¿De qué lado estaría yo con la estufa? ¿De la izquierda, de la pared o de la derecha? O si no quiero una estufa, una fogata. Hice una fogata dentro de mi casa. De la izquierda, profe. O sea, estaría yendo de la casa para afuera, el calor. Claro. Por eso Bien, vos tenés que vamos a tener la poner estufa acá. prendida, porque la casa tiende a enfriarse, ¿sí? O sea, si vos la apagás, en un momento se va a poner en equilibrio con el exterior. No pasa nunca por cuestiones de inercia y tiempo, porque al otro día vuelve a aumentar la temperatura, pero vamos a suponer que en un muy largo plazo, de una larga noche eterna, la casa se va a tender a poner en equilibrio con el exterior, por eso nos morimos de frío, y por eso tenemos que prender la estufa. Y si la tasa con la cual se enfría la casa es muy veloz, hay que darle más rosca a la estufa, ¿no? Porque no alcanza, porque se enfría más rápido de lo que aporta. Bueno, ¿y quién regula la velocidad con la cual la casa se enfría? O vamos a decir, el interior le está cediendo calor al exterior. ¿Quién regula esa velocidad? Pueden ser los materiales, ¿no? Lógicamente. Los aislantes de la pared.
o independientemente sean aislantes o no. Digamos, los materiales en general, pero está bien lo que decís, que es un muñequito de nieve eso. Buenísimo. Sí, vos hablá que yo sigo con el dibujo. Dale. Los materiales son los que regulan la velocidad, ¿sí? Y lo hacen oponiéndose más o menos, ¿sí?, al flujo de ese calor, de esa energía en tránsito que es calor. Y si miran abajo, está representado con un circuito eléctrico. Fíjense, ¿qué pueden ver ahí? Que hay unas R. ¿Por qué? ¿Qué se imaginan? Que el material, ¿cómo lo hace esto de regular la salida? Tiene que ver con la aislación, con lo que estaban diciendo recién, ¿no? O sea, los materiales hacen las veces de resistencia, ¿sí? En este caso, resistencia térmica. No entendí, ¿qué vendría a ser los choques de temperatura contra pared? No, mirá. O sea, más allá de lo que pase microscópicamente, los materiales ofrecen una cierta resistencia al flujo de calor. Por eso vos podés dejar una botella, una lata de birra dentro de una heladerita portátil, porque la heladerita portátil ofrece una resistencia mayor que, no sé, dejarlas en una caja de cartón. ¿Sí? Entonces, yo puedo poner varios materiales en serie, por eso ahí lo que vemos, fíjense, es dos, en este caso, dos materiales. Sí, imagínense que, no sé, un tipo de ladrillo y otro tipo de ladrillo, por ejemplo. Sí, no sería el caso, pero... O Y acá ladrillo y un aislante. Exacto, ¿sí? O sea, si querés, ahí en el circuito eléctrico, lo que en el análogo nos faltaría dibujar la flechita de Q, Ujú. porque tenemos el delta T, tenemos la R, y nos falta Le una pongo flechita. directamente así el sentido Sí, o de sea, la como hacemos corriente con... análoga, digamos. Claro, que lo ponemos como por fuera del circuito, Ah, ya sé qué es. una flechita. Oh, no, le borró una manito al hombre. El lápiz, ahí, es. ¿Sí? ¿Cómo? Como dibujábamos en los circuitos siempre. ¿Y con qué ley análoga podemos, si tenemos un delta T y un R, y tenemos ahí un Q, ¿no les hace acordar a un delta B, R y una I? ¿Qué ley nos daba información acerca de eso? Puede ser la ley de Ohms. La ley de Ohm, ¿sí? Muy bien. Ohms sería la familia. La ley de la Todos familia los Ohm. ohms. Todos los ohms. Padre, hijo, abuelos. ¿Se acuerdan de esto? Si no hay delta Birra. B, no hay flujo de corriente. Fíjense qué pasa si yo paso la R dividiendo. Cada vez más torcido. ¿Sí? Corriente es igual al delta B, o sea, la diferencia potencial sobre la resistencia, ¿sí?, impuesta en el medio. Y fíjense esto. Flujo, ¿sí?, tasa con la que circula el calor, es igual a delta T sobre la resistencia impuesta. La estructura es exactamente la misma, ¿sí? Esto que tenemos acá arriba, este delta y este delta, se llaman en general fuerza impulsora, ¿sí?, porque es lo que motiva, digamos, la existencia del flujo, que vendrían a ser este, ¿sí?, flujo, o en este caso la corriente, ¿sí?, que también es un flujo de carga por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, la fuerza impulsora, que podemos ponerlo así, fuerza impulsora, motiva la existencia de un flujo. ¿Quién regula cuánto pasa o qué tan rápido pasa? Bueno, la resistencia, que es la que está acá dividiendo. Entonces me dice, bueno, para una fuerza impulsora, por ejemplo, si vos metés un
no sé, dispositivo de cierto metal no va a tener, ¿sí?, la misma resistencia que uno de un metal diferente, ¿sí? Y me van a regular cuánta corriente pasa. Esto es como poner, por ejemplo, imagínense, agarrar y cambiar este resistor de un resistor de 10 ohms a uno de 100. Bueno, cuando esta resistencia aumenta, para una dada fuerza impulsora, la corriente baja. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Para una diferencia de temperatura entre mi casa y el exterior, ¿sí?, si yo pongo cada vez más resistencia en el medio, bueno, la tasa, el flujo con el que el calor se transfiere, va a ir bajando. No sé si se interpreta la analogía. Lo peor es que a lo largo de la carrera esto solo va a seguir apareciendo. O sea, así como estas leyes, hay dos más. O sea que amíguense porque acordándose una, la que quieran, ¿sí?, después se van a acordar las otras. Siempre es fuerza impulsora, flujo y resistencia que se opone. Se llaman leyes fenomenológicas lineales. El año que viene en fenómenos, justamente, van a trabajar con todas. Bien, ¿se entendió algo hasta acá? Cri, cri. Sí, profe. Bueno, lo importante, entonces, más o menos interpretar la estructura, ¿sí? Y después, ¿qué corno es esta cuestión matemática que tenemos acá? Bueno, básicamente, así como cuando yo ponía dos resistores en serie, ¿sí?, R1 y R2, la corriente que pasaba a través de los dos era la misma, bueno, acá pasa lo mismo. Por más de que yo ponga 2, 3, 4, 20 materiales en serie, el flujo de energía térmica que va a pasar a través de ellos es siempre el mismo, ¿sí? La analogía es exactamente la misma. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo este flujo, ¿sí?, de energía térmica, o sea, calor, no digo flujo o calor, les aclaro por las dudas porque es como redundante, como el calor es energía en tránsito, ¿sí? Por más de que se dice en muchos libros flujo de calor, técnicamente es como redundante. Así que bueno, tratamos de decir flujo de energía térmica, pero bueno, no pasa nada de última, hasta los mejores libros lo dicen. Pero bueno, cuestión. Este flujo de energía térmica yo lo podría calcular a partir de la expresión para el material A o a partir de la expresión para el material B, si yo conozco las temperaturas T1, que sería esta, T2, que sería esta, y T3, que sería esta, o si no, también lo que puedo hacer es, como hacíamos con los circuitos, calcular la resistencia equivalente, ¿sí?, entre estas dos, hacer un circuito análogo con la resistencia equivalente, ¿sí? Y básicamente, como la corriente que pasa a través de estas dos resistencias es la misma, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias individuales, igual que en los circuitos. O sea que si se acuerdan de ese parcial, esto lo sacan al toque. Por eso es que acá aparece la expresión global con esta suma. Esto es la resistencia equivalente en serie. Bien, y fíjense que lo mismo que acá. Si acá yo tendría en cuenta la diferencia de potencial entre, por ejemplo, el punto 1 y el punto 3, para la resistencia equivalente total del sistema, yo solo necesito conocer la temperatura adentro de mi casa, ¿sí?, y la temperatura afuera. Mini aclaración, esta temperatura de pared no es exactamente la del interior de la casa, pero por este año vamos a tomar como que sí. Y acá lo mismo, sí, esta temperatura de pared tampoco es exactamente la del ambiente afuera, pero vamos a hacer de cuenta que eso sí sucede así. Porque acá en realidad hay otros tipos de resistencias, ¿sí?, que no son de conducción, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí?, calor por conducción a través de materiales sólidos, que bueno, no las vamos a tener en cuenta por ahora. El año que viene sí las van a calcular porque son resistencias convectivas. ¿Hasta acá alguna duda? Profe, ¿te puedo preguntar de curiosidad cuáles son las otras dos leyes que son análogas a la de Ohm? Sí, una es la ley de viscosidad,
y otra, la ley de difusión. ¿Sí? O sea, la ley de viscosidad, que es la que te indica básicamente, para decirlo en pocas palabras, ¿sí? Cómo fluyen los fluidos, ¿sí? Y que van a tener justamente una resistencia asociada, porque vos imaginate, por ejemplo, no sé, el aceite y el agua, ¿sí? Simplemente a la vista vos ves que no tienen la misma resistencia a fluir los dos, ¿sí? A uno como que le cuesta más que a otro. Bueno, asociado a eso hay una ley, que es la de viscosidad, que de hecho la van a usar mucho, y hay otra ley, que es la de difusión, que se usa, por ejemplo, para cuando pones un sólido en un líquido, ¿sí? Vos imagínate que si pones, sin agitar, sin nada, una, no sé, cucharada de azúcar en un vaso de agua, ¿sí? O incluso si mezclas dos gases, también hay una ley que te va a explicar, digamos, qué tan fácil o qué tan difícilmente se va a difundir una sustancia en la otra. En resumen, sería eso. Genial, profe. Muchas gracias. Muy De interesante. nada. Sí, va a ser interesante hasta que tenga que hacer las cuentas. Porque acá es sencillo. El problema con la viscosidad es que terminas teniendo ecuaciones diferenciales. No sabes cómo, viste, era todo fácil hasta que de repente aparecieron unas ecuaciones y no sabes de dónde salieron. Sí, decime, Cris. No, que los motivaste un montón. Sí, sí. Bueno, por suerte creo que van a tener con Gustavo fenómenos, así que va a ser bastante ameno. Esperemos. Pero bueno, eso les espera. No se preocupen que después de eso las cosas mejoran. Bueno. Esperen que voy a buscar entonces una tablita acá. Bien. Nos faltó explicarles cómo se calculan sí, estas resistencias, pero para eso voy a buscar una tablita que tengo por otro lado. Sería fantástico que yo recuerde dónde. Acá. A ver, ahí está. Bien, la cuestión ahora es, claro, sí, en los circuitos, fantástico, me daban el valor, ¿sí? De la resistencia de ese resistor y fantástico. Pero acá, ¿cómo sé yo cuál es la resistencia que opone una pared de un cierto material? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, para eso, esperen que acá con las barritas estas no veo la parte de arriba de la tabla. Para eso, sí, ustedes van a poder usar este tipo de tablitas. Esto que dice acá, resistencia, está mal. Ahora les digo por qué. Sería resistividad. En las que nos vamos a fijar en este parámetro, ¿sí? La conductividad de todos los materiales, que se suele indicar con la letra K. Si no me equivoco, a ver si se las dimos con la letra K. Sí. Bien. Básicamente, la resistencia, por ejemplo, de una pared, va a tener que ver con las dimensiones de la pared y con una característica específica del material, ¿sí? O sea que yo voy a poder regular, digamos, imagínense cuánto calor pierde mi casa en invierno, por un lado, cambiando la K, es decir, cambiando el material del aislante. Fíjense que si yo cambio de material, cambio de conductividad K, ¿sí? Y variando, bueno, ya se volvió loco el lápiz, variando las dimensiones, ¿sí? Esto que aparece como L sería el espesor de la pared. Imagínense que acá estamos viendo un corte lateral, ¿sí? De la casa. O sea, yo estoy acá, este es el espesor de, bueno, me quedó medio raro, ¿no? El espesor del aislante, imagínense, aunque no importa. Y este es el espesor del ladrillo, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, ¿de qué depende la resistencia? En realidad, de lo mismo que dependía en la parte eléctrica, solo que nosotros en general no la calculábamos, pero ya se las dábamos. Depende de parámetros geométricos y del material. Las dimensiones las van a tener en los problemas, ¿sí? Van a tener el espesor del aislante o el material que sea, y el área expuesta, ¿sí? Que sería este área a través de la cual fluye el calor. El área que está involucrada acá abajo, ¿sí? Siempre es, a ver si me está en la perspectiva. El área perpendicular, ¿sí? Al flujo de calor, suponiendo que, bueno, fluye perfectamente, ¿sí? De adentro hacia afuera de forma perpendicular a la pared, ¿sí? El área sería el área que ustedes ven de la pared enfrente de ustedes en este momento. Bueno, única aclaración, ¿sí? Fíjense que esto, K está en watts sobre metro Kelvin, ahí está en minúscula por alguna razón, pero debería estar en mayúscula como acá. Entonces van a tener que usar en metros, ¿sí? Tanto el espesor del aislante o material como el área, ¿sí? Para que se les simplifiquen bien las unidades y poder calcular la resistencia. Entonces, ¿cuál es la idea para resolver estos problemas? En general, ¿sí? Si a ustedes les dan, por ejemplo, datos de, vamos a poner en verde, temperatura en el interior, temperatura en el exterior, conocen qué materiales son y conocen las dimensiones, y este área de acá, ¿sí? Área es un dato. Lo más probable, si es que les piden que calculen la tasa a la cual, por ejemplo, la casa pierde calor hacia afuera, que va a venir por este lado de acá. Entonces, primer cosa que van a tener que hacer, calcular la resistencia equivalente. Para eso van a tener que calcular cada una de las resistencias individuales. Les podemos poner R sub I. RA para el material A y RB para el material B, con las dimensiones de cada uno y buscando. Por ejemplo, no sé, tengo una capa de cualquier cosa, ¿no? Poliuretano proyectado, conozco el K y conozco las dimensiones, calculo el R, y tengo otra capa que es de ladrillo macizo. Una mezcla ahí medio extraña, pero bueno, sí que tiene su K y voy a conocer sus dimensiones y calculo su R individual. Una vez que tengo el R equivalente, simplemente como ya conocí estas dos temperaturas, directamente calculo el calor. Y la lógica es la misma, tengan 1, 2, 3 o 25 paredes, ¿sí? Siempre van a tener que ir a calcular las resistencias individuales para sacar la resistencia equivalente como la suma de ellas, ¿sí? Y hacer la cuenta. Delta T total sobre resistencia equivalente. ¿Qué otra cosa les podría pasar, por ejemplo? No sé, que les pregunten la temperatura intermedia de acá, T2. ¿Qué hacen? Bueno, en vez de ir a por la expresión global, voy por una expresión individual, que es igual al mismo calor. Esperen que cambie de color. Acuérdense que este Q de acá y este Q son el mismo, son la corriente que atraviesa todo. Así que yo tranquilamente puedo trabajar con esta expresión, puedo trabajar con esta expresión o con esta otra, depende de lo que me convenga, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me preguntaron por esta temperatura, bueno, directamente, conociendo el calor, ahora puedo venir y despejar T2. Siempre a partir de esta, ¿sí? Ecuación, saber calcular la resistencia equivalente en serie, que es básicamente saber sumar, y calcular la resistencia individual, van a poder resolver lo que quieran. Porque de esto no salen estos problemas. Bueno, y obviamente entender, ¿no?, para qué lado fluye el calor, porque por ahí la respuesta dice tantos kilojoules de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Bueno, me fijo dónde está más caliente, dónde está más frío, y ahí sé que el calor sí siempre va a fluir del espacio más caliente al espacio más frío. No sé si tienen alguna preguntilla con respecto a esto. Profe, ¿K qué vendría a ser la conductividad? Está al lado del símbolo. ¿Qué cosa? La letra K en la fórmula, ¿qué representa?
en esta fórmula de acá. No sé Sí, si en estás la que viendo mi cursor. dice L sobre A por K. K es esta conductividad de acá arriba. Para que la resalto con el mismo color, a ver. Y en las unidades, fíjate que hay de conductividad, la dice K K. minúscula en realidad es Kelvin, pero está mal Sí. escrita ahí. Digo para que no se la confundan. Sí. Esto es Kelvin en mayúscula, ¿sí? Kelvin. Pero bueno, es el señor de este libro, se olvidó de que va en mayúscula porque es el nombre de alguien. Espera que estoy buscando dónde está el resaltador acá y no lo estaría encontrando. Pero bueno. Y K, esta K que la voy a remarcar en violeta, ¿sí? Esta K es esta conductividad de acá. ¿Sí? En la que me dice qué tan fácil o qué tan difícil es que el calor atraviese ese material. ¿Qué es lo más probable? Que tengan el dato de la conductividad en el problema. Y si no, este mismo cuadrito está en el PowerPoint, ¿sí? De esta clase. Si no llega a estar en el problema, va a ser uno de estos materiales y va a estar ahí. Y cualquier cosa de vuelta, si algo llega a suceder, ¿sí? Abren el Zoom del parcial y nos preguntan. Pero bueno, esto sería lo que les puede llegar a tocar de transferencia de calor. Ay, no sé qué toqué. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta media sonsa que no escuché? Sí. La resistencia equivalente es la sumatoria de las resistencias individuales de cada material, ¿no? Sí, porque Ah, están en serie, vos pensás que es lo mismo, ¿sí? Que en corriente continua. Como están en claro. serie, se suman así directamente. Listo, perfecto, era eso. Muchas gracias. De nada. Bueno, y lo que les vamos a preguntar es si se llega a derretir el hombre de nieve porque yo tengo la estufa prendida o no. Bueno, ¿alguna pregunta, consulta más de esto? No, si se derrite el hombre de nieve, se prendió fuego la casa. Perfecto, me parece una gran respuesta. Bueno, vamos a dejar de compartir entonces. Ah, justo alguien, dice el profe. Ah, ¿cómo calcular T2? A ver si puedo volver a compartir y me aparece de vuelta todo. Sí. Bien, para calcular la temperatura 2, ¿sí? O tenés como dato este calor, opa, a ver. O tenés como dato el calor, o en su defecto lo calculás con esta fórmula en la que esta es la resistencia equivalente, ¿sí? Pero bueno, tenemos que conocer el calor, y después si yo quiero calcular esta, T2 de acá, vengo y con ese mismo calor, que es este de acá, despejo de esta fórmula. T1 va a ser conocida, esta resistencia la puedo calcular con los datos de L, K y el área expuesta, entonces directamente despejan T2 de acá adentro, o de esta otra, ¿no? De la que ustedes prefieran. T1 y T3 van a ser datos sí o sí porque los necesitan para este primer paso. Pero bueno, a partir de esto, ¿sí? Sale todo. Bien, perfecto. La clase esta igual se la subimos grabada, así cualquier cosa si quieren volver a ver, lo tienen ahí. Bien, ¿tienen alguna otra Bueno, pregunta gracias. de... Ok, ¿alguna otra pregunta de algo que quieran ver? Cualquier cosa igual, si alguno quiere ir el viernes a la otra consulta, sí hay consulta el viernes de los chicos de
de civil y eléctrica también. Pueden ir si quieren, si les surge después en el tiempo la duda. Profe, yo tenía Sí. una duda, pero quizás es medio engorrosa ahora para decirlo. Pero es sobre el trabajo neto en Ujú. el ciclo de Carnot. Porque Sí. no me terminó de cerrar cómo calcularlo, cómo era. Eso era mi duda. Bien, espérame que ahí vamos a eso. Tengo que buscar dónde tengo. Si no, profe, no hay problema. Por No, modo de... ahí ya enseguida te lo busco, ¿eh? Yo para tener el diagramita y todo, y ahí lo vemos. Ah, Es rápida la respuesta, así que no te preocupes. bueno, gracias. Ahí les comparto. A ver. Esto creo que debe ser del ejercicio que tienen subido, creo yo. Sí, ese mismo. Bien. Y que por acá debe estar la duda, ¿no? Claro. Bien. ¿Qué es lo que pasa? A ver, vos si agarrás un ciclo X, digamos, que no conoces y querés calcular el trabajo neto, esperen que hay algo en el chat. Ah, bueno, alguien que se va, sí, adiós a quien se va. Imagínate que agarraste el ciclo Pepito, ¿sí? Y que, bueno, querés calcular el trabajo neto involucrado. Básicamente, ¿qué es lo que tenés que hacer? Para cada proceso que haya en el ciclo, repetir esta integral, ¿sí? La integral entre volumen específico del estado 1 y 2 de ese proceso en particular, ¿sí? Por P diferencial de B. Como ya vieron, digamos, en esta clase, depende del tipo de proceso, tiene una resolución diferente esta integral. Por ejemplo, en los procesos isotérmicos da esta resolución y en los procesos adiabáticos da esta resolución. Si vos no tenés la menor idea de ante qué ciclo estás y lo que quieras, ¿sí? Lo que haces es aplicarla a cada uno de los procesos que ocurren, ¿sí? Siempre acá, como decíamos con el delta t, ¿sí? Esto siempre en la integral es final arriba e inicial abajo, según la flecha del proceso, ¿sí? Y siempre que respeten eso, les va a dar bien, y lo que hacen es calcular para cada proceso con el resultado, digamos, de la integral que corresponda, según el tipo de proceso, el trabajo involucrado. Algunos les van a dar positivos, ¿sí? Porque se hace trabajo sobre el sistema, y otros les van a dar negativos porque el sistema hace trabajo sobre el entorno. ¿Qué es lo que tienen que hacer para calcular el neto? La sumatoria de todo, respetando los signos, o sea, suma algebraica, ¿sí? Sumatoria respetando los signos más y menos, y así obtienen el trabajo neto. Justo en el ciclo de Carnot, ¿sí? Como es un ciclo muy conocido, ya sabemos que los dos trabajos, ¿sí? De los procesos adiabáticos son iguales y de signo contrario, ¿sí? Entonces se cancelan. Entonces, para el ciclo de Carnot solamente, sabemos que siempre está compuesto por dos procesos adiabáticos y dos isotérmicos, yo puedo directamente calcular solamente el trabajo para los dos procesos isotérmicos, ¿sí? Y hacer la suma algebraica de esos dos, porque ya sé que los adiabáticos se van a cancelar entre sí, porque son de magnitud igual y de signo opuesto. Pero bueno, básicamente ese es el resumen. En Carnot
pueden calcular simplemente para los procesos isotérmicos y hacer el neto de los dos. No sé si eso responde a la pregunta o si quilombo más. No, sí, profe, esa era mi duda. Muchas gracias. Ahí lo entendí muchísimo mejor. Ok, de nada, cualquier cosa, sí, si vuelven a tener la misma duda, preguntan y les respondemos, sí, Nahuel les responde por foro o como quieran. Y bueno, acá tiene como una pequeña notita, ¿no? De por qué es que eso sucede, ¿sí? También habría otra forma de calcular el trabajo adiabático, ¿sí? Que es esta que sale a partir de un balance de energía. Básicamente, ¿por qué estos dos se cancelan? Bueno, porque justo ocurren entre las dos o sea, entre las mismas temperaturas extremas. Fíjense que T3, que se está acá, y T4 son iguales, y T2 y T1, que son estas de acá, son iguales. Entonces, estos dos deltas dan iguales, ¿sí? Entonces, estos dos cambios de energía interna dan iguales y los dos trabajos adiabáticos dan iguales. Esa sería la justificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ciclo de Carnot trabaja con gases ideales y la energía interna depende solo de la temperatura. Como los deltas son iguales, ¿sí? Los dos cambios de energía interna dan iguales y en el balance de energía los dos trabajos dan iguales. No sé si quedó en claro más o menos. Ok, ahí mandaron por el chat que sí. Bueno, dejo de compartir entonces. No sé si tienen alguna otra cosa, duda, consulta. Profe, las unidades de la potencia, perdón, de la resistencia en el ejemplo anterior, ¿qué unidades deberían ser para saber que no le erramos en los cálculos? Bien, vamos a verlo on demand. Tenemos, esperen que, no sé por qué no me aparece el... Bueno. Ahí está. Lo hacemos, así ya les queda. Bien. Resistencia, habíamos dicho que era L sobre A por la conductividad, ¿no? Entonces, L va a estar en metros. El área va a estar en metros cuadrados. Y K, que lo ven de la tablita de la que la saquen, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades? Está en watt sobre metro por Kelvin. O sea, acá, watt sobre metro Kelvin. Bien, entonces, simplificamos, ¿sí? Vamos a poner esto así. Esto me quedaría metro por otro metro que pasa de abajo por arriba, metro cuadrado, y el Kelvin que está acá dividiendo el divisor también pasa para arriba, y acá me quedaría metro cuadrado por watt. Esto se va, y esto, corregime Cris si me estoy equivocando, No, pero está tendrá bien. que quedar así, en Kelvin sobre watts, y entonces cuando lo metemos en la ecuación de calor, ¿sí? El Q está en watts, porque fíjense que tiene puntito arriba, que es potencia. El delta T podría estar en Kelvin, sí, o en grados centígrados. Acuérdense que como es delta, es lo mismo. Y acá abajo tendríamos la R, que está en Kelvin sobre watts. Entonces, chequeamos, Kelvin se va con Kelvin, y watt, como es dividiendo, o sea, como está dividiendo al divisor, pasa para arriba y me dio la tasa de transferencia de calor en watts. También si quieren hacer mini captura de pantalla ahí para recordar las unidades, háganlo nomás. Lo único que tienen que acordarse es que todas las unidades ¿sí? de longitud estén en la misma unidad. Lo más fácil va a ser que estén en metros porque K casi siempre está por metro.
Y ahí es como que va a estar la mayor dificultad del ejercicio, ¿sí? Porque este espesor probablemente esté en centímetros o en milímetros, y lo van a tener que pasar a metros, y el área lo más probable es que esté en metros cuadrados ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? Buenísimo, profe. Muchas gracias. Sí, más que nada te Ok. lo preguntaba para ver si usábamos watt o joule sobre segundo, pero conviene usar watt por lo que Sí. veo. Como acá arriba está en watts, ya conviene usar watts directamente, ¿sí? Igual sí, o sea, en joule sobre segundo sería lo mismo, ¿sí? Solo que te quedaría joule abajo y segundo arriba, pero es lo mismo.